Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más a este espacio deportivo aquí en su casa en Onda Algeciras Televisión. Hoy es martes, un largo fin de semana, un largo puente para muchos de ustedes, pero no para el mundo del deporte, que ha tenido muchísimas cosas que hoy les vamos a contar. Una de las principales, el derbi que se jugó entre el Algeciras Club de Fútbol y la Real Balompédica Linense, un argumento que tomó cuerpo el domingo con la victoria del Algeciras por 2-0, ganó el partido el que mejor lo entendió y además el que más lo necesitaba, el Algeciras Club de Fútbol, que con estos 3 puntos toma un respiro y lógicamente sirve de bálsamo para toda la semana antes de encarar el próximo partido frente al Marbella. Pero vamos a ir hablando de este choque, si les parece, poco a poco, porque además todos los días se suceden más noticias. Hoy hemos tenido incluso un comunicado de la Real Balompédica Linense criticando y tachando algunos de los hechos que se producían en el día antes de ayer, el domingo, pero bueno, vamos poco a poco. Lo primero, el deportivo, la parte que ustedes quieren escuchar, el 2-0 del Algeciras Club de Fútbol, una victoria que sienta muy bien a los de Emilio Fajardo. El duelo arrancó con mucha intensidad, como no podía ser de otra manera, y con más tensión que fútbol. Pocas jugadas pisaban las áreas en un inicio de partido en el que hasta el 16 no se disparó entre los 3 palos, y fue el equipo visitante el que tuvo la primera en un disparo a bocajarro de Manu Molina, que rechazó Lopito con todo, evitando el primero. El Algeciras se espabiló tras esa jugada y empezó a llegar con algo más de claridad a la portería contraria. Fajardo impuso una presión más arriba a los suyos que dificultase la salida de pelota del rival, y en la primera llegada de los de casa cayó el primero en el minuto 30, tras un centro pasado de Antoñito al segundo palo en un saque de esquina que Karim amortizó con la cabeza para adelantar a los suyos. El gol dejó aletargado al cuadro de Jordi Roger, que se difuminó sobre la hierba del nuevo Mirador y acusó en exceso el tanto en contra. Benítez estuvo a punto de ampliar la diferencia a 4 minutos del descanso tras una prolongación de Castro, y Javi Montoya rechazó con todo lo que ya se cantaba como el 2-0. En la reanudación, la balona volvió a salir con la intención de llevar más peligro sobre la portería de Lopito, y de hecho Roger apenas tardó 5 minutos en dar entrada a Pito Camacho, actuando con 2 delanteros, pero no era el día, y en el 57 acabó llegando una pena máxima tan clara como absurda de Sergio Rodríguez, que rechazó con el brazo un disparo de Antonio Domínguez que el colegiado señalaba como penalti. El onubense era el encargado de tomar la responsabilidad y poner el 2-0 en el electrónico. El partido estaba donde querían los rojiblancos, con un rival que trataba de llevar algo más de posesión pero sin profundidad, ante un Algeciras bien replegado y que buscaba la que podía para salir al contraataque. En la recta final no se jugó nada, en parte porque el Algeciras lo propuso y en otra parte porque el juego se embarulló, de tal manera que los últimos minutos nos dejaron la expulsión de Dopi tras una agresión a un recogepelotas que estaba en uno de los fondos al retrasar el saque de un balón. La retirada del punta vasco provocó una gran tangana en los 2 banquillos, que acabó con las expulsiones de Danese, ya en el banquillo, y de los albirrojos Pablo de Castro y Pablo Ganet, ya en la última jugada del partido. Finalmente el triunfo se quedó en casa y el algecirismo respira tras un 2-0 que pone al conjunto de Fajardo en promoción de descenso y con un importante balón de oxígeno ante el eterno rival, que quedó muy tocado por el resultado y las sensaciones mostradas sobre el césped. Los 3 puntos se quedaron en el derbi en Algeciras. Hoy también recordamos lo que los entrenadores dijeron en sala de prensa. Jordi Roger decía que era una pena, se lamentaba de los errores que su equipo tuvo, sobre todo en esa primera acción que veíamos en el resumen. Por su parte, Emilio Fajardo, orgulloso de los suyos, decía, se sentía muy feliz con los 3 puntos. Creo que hemos salido mejor que ellos, hemos salido mejor que el Algeciras, hemos estado muy bien, lo habíamos hablado entre semana, que si éramos capaces de tener el balón les íbamos a hacer sufrir, y creo que los primeros 25 minutos han sido nuestros, hemos estado mejor. Hemos tenido la ocasión clarísima de gol, ahí es un punto de inflexión. Hemos tenido una contra con Musa, que ha avanzado muy bien, ha superado, y después el último pase lo ha hecho demasiado largo. Y después en un córner nos han metido el gol y ahí nos hemos ido un poco y hemos sufrido mucho durante ese tramo de partido, esos 15 últimos minutos de la primera parte. El Algeciras ha sido mejor, nos ha dejado tocar un poco ese gol, que es un error nuestro, que habíamos hablado cómo defender el 2 contra 1 en el córner. Los derbis hay que ganarlos, los derbis hay que disfrutarlos, creo que el equipo lo ha disfrutado
El equipo es verdad que por la ansiedad, por la clasificación, porque al final muchas veces terminan mirando de reojo la clasificación. Ellos entraron mucho mejor en el partido, han tenido 15 minutos en los cuales pues estaban mucho mejor dentro del campo. Y ha habido una acción importante, en el, más o menos, no sé exactamente el 14, el 15 y el 16, en el cual ellos tienen esa opción de ponerse por delante y a partir de la parada de Lopito, pues el equipo empieza a ganar segunda jugada, el equipo empieza a ser más intenso, el equipo se viene arriba, empieza a crear ocasiones de gol y bueno, pues yo creo que a partir de ahí pues el equipo ha sido superior, ¿no? Pues el derbi que da para mucho, no solo en lo deportivo, sino también en lo extradeportivo. Siguen sucediéndose los comunicados tanto de la Algeciras Club de Fútbol como el que hemos recibido hoy de la Real Balompédica Linense. Y es que la Valona habla del derbi del pasado fin de semana, porque sigue siendo noticia, y ha agradecido públicamente el magnífico trato recibido por la Junta Gestora de la Algeciras Club de Fútbol desde la llegada al Estadio Nuevo Mirador hasta el regreso de la expedición y valora muy positivamente la ausencia de incidentes. Al mismo tiempo lamentan que la Junta Gestora de la Algeciras Club de Fútbol considere en su comunicado oficial el incidente entre el jugador de la Real Balompédica Linense, Dopi, y el recogepelotas en el Estadio Nuevo Mirador como una agresión, cuando los propios familiares de dicho recogepelotas se han dirigido para lamentar el revuelo producido y manifestar que solamente ha sido un lance del juego, sin que en ningún momento hubiera agresión por parte del jugador de la Valona. Se trata de un comunicado oficial de la Real Balompédica Linense que sigue sumando capítulos al culebrón del derbi de este pasado domingo. Un derbi da para mucho, todavía tenemos que escuchar también a jugadores y a muchos otros protagonistas, pero hoy nos quedamos también con la alegría, la victoria de Erdryn Udea. Lo hizo en casa ante su público y además los aupa hasta la cuarta posición de la clasificación. Una mejoría muy importante de los de Javier Maya hace que el equipo sueñe ya con metas mayores. Magnífica entrada en el pabellón Dr. Juan Carlos Mateo con la presencia de medio centenar de aficionados sevillanos que criticaron en ocasiones las decisiones de los colegiados, pero que animaron sin parar a su equipo. En ningún momento el conjunto de Morón fue por delante en el marcador, aunque al final del partido remontaron el tanteador y estuvieron a 3 puntos. Udea ganó 2 cuartos, empató 1 y perdió el último cuarto por 4 puntos, pero la renta de los cuartos ganados le sirvieron para hacerse con la victoria. Un total de 5 triples de cada equipo no condicionaron el resultado del partido. Comenzó el primer cuarto sacando una renta de 7 puntos que mantuvo también en el segundo pese a las continuas arremetidas del equipo sevillano, que igualó el cuarto yéndose al descanso con un tanteador de 29-22. En el tercero, Erdryn Udea consiguió de nuevo despegarse en el marcador, finalizando 47-34. En el último y definitivo cuarto, los sevillanos apretaron gracias a los triples y se pusieron incluso a 3, pero la reacción algecireña llegó y en los 2 minutos últimos consiguió que el partido finalizara con 9 tantos arriba para los de Maya. La mejor valoración de los nuestros para Migui Ortega con 23, gracias a sus 18 puntos, seguido de Mus Barro con 19 de valoración por 10 puntos y 10 rebotes, y Andrew Kelly con 6 puntos y 7 rebotes, y una valoración de 11. De los sevillanos destacó Diego Gallardo con 11 de valoración y 11 puntos, seguido con 10 de valoración cada uno Balsa Dragovic y José Antonio Marcos, que también logró 11 puntos. Los jugadores de la cantera de Algeciras y Los Barrios hicieron un pasillo al equipo algecireño y en el descanso del partido se hizo un reconocimiento a los taekwondocas José Antonio Fernández, Laura Fernández y Miguel Ángel Fernández. Enhorabuena a Erdryn Udea, que como digo ya piensa en metas mayores. Los que se quedaron con la miel en los labios fueron los jugadores del Club Balonmano Ciudad Algeciras, que se marcharon hasta Pinto y a punto estuvieron de conseguir la victoria, algo que se les negó al final. El balonmano Ciudad Algeciras rozó los puntos en su visita a tierras madrileñas tras caer por 26-24 ante el conjunto de Quental Balonmano Pinto en la 12ª jornada de la Primera División Nacional. Nueva derrota de los de David González en un encuentro donde la salida de los locales al inicio fue clave. Los madrileños consiguieron en la primera parte una renta de 4 goles que les mantuvo hasta el descanso, donde se llegó con un 16-12 en el Luminoso. Tras el mismo, un parcial de 0-3 dio el empate dando alas a los visitantes, manteniendo el pulso al encuentro. Los locales
consiguieron distanciarse entre 1 o 2 tantos que marcaron la diferencia, añadiendo a las exclusiones visitantes y dejando los puntos en la localidad madrileña. Suerte para la próxima antes del descanso de Navidad. Vamos a hablar también de atletismo porque tenemos unas buenas noticias y es que, como siempre, el club algecireño nos ha deparado buenas cosas. Este fin de semana se ha celebrado en la provincia de Badajoz, concretamente en la localidad de Azuaga, el Campeonato de España de Marcha de Invierno de promoción, donde el Bahía de Algeciras ha contado con la presencia de una de sus atletas. Los resultados han sido maravillosos para esta atleta algecireña, Cristina Pro, que ha finalizado en una extraordinaria 7ª posición de la prueba de 3 kilómetros marcha en pista con una gran marca de 15:16:43, lo que supone marca personal por casi un minuto, colocándola entre las mejores marchadoras de la categoría sub-16 del país. Un gran resultado para el Bahía y la joven atleta que sigue progresando año tras año. Y nos marchamos. Mañana más, ya saben, Ecuador de la semana, una semana extraña, diferente, ya pensando todavía en cosas del fin de semana, pero sobre todo el que viene, con ese partido, decíamos, que juega además el próximo sábado, el Algeciras Club de Fútbol en Marbella. Hablaremos de todo esto y les esperamos, como siempre, aquí en su casa, en Onda Algeciras Televisión. Que pasen una buena jornada. Adiós.